Gabriela Contreras, bonita noche, mi apapachable, Dios mío. Y amigui del chat, Neo, tú que has visitado otras latitudes, ¿qué opinas del costo de la vida en Venezuela y fuera de ella? Bendiciones, abrazos, cara, en algunos sentidos y más económica en otros. Fíjate, Gabriela, eso es un tema que yo he comentado muchísimo con amigos, porque por supuesto, gente que se va, gente que se pregunta si quedarse o no vale la pena. Yo le digo que buena parte del tema de irse o quedarse, como es lógico, tiene que ver con un cálculo económico. También tiene que ver con un cálculo no económico, que yo llamaría sentimental o emocional, que es un poco el cuento que yo eché hace como una semana o un poco más cuando retomé los lives de por qué yo seguía en Venezuela, en parte por este tema emotivo, sentimental, sí, pero también hay una racionalidad, digamos, económica. Y esa racionalidad económica, al igual que el tema sentimental, que no todos, por supuesto, percibimos o sentimos igual al país, porque hay gente que el país se le hace una carga, hay gente que no puede despegarse del país, pero por ejemplo, yo les voy a poner un caso, una persona que, digamos, vivió una situación de estrés y que vive, digamos, con un trauma por una situación puntual de estrés que le ocurrió en este país, voy a poner un caso X de los muchos que debe haber. Una persona que secuestraron en algún momento cuando en Caracas secuestraban muchísimo. Yo comprendo perfectamente que lo que ella asocia a Venezuela no es nada grato y que más bien quiere salir corriendo, como dicen los españoles, quiere salir en volandas de Venezuela. Y eso pasó muchísimo, pero fíjense, muchísimo. De hecho, eso explica, y eso no se ha valorado lo suficiente, porque buena parte de la clase media de este país y de clase media alta, cuando eso existía, decidió irse del país. Tenía que ver con la inseguridad, específicamente la situación de los secuestros express, que en una época, yo creo que hace unos 8 o 10 años atrás en Caracas, esto era, el este de Caracas era Eneas, como decimos nosotros en criollo. Entonces, eso generó o potenció una situación emocional en la que mucha gente no se veía dentro de Venezuela, más bien quería huir. Y eso es perfectamente comprensible. Ahora, el que no ha pasado por una situación de esas no entiende, quizá esa persona, en cuanto a su emocionalidad y ese deseo de irse del país porque el país le evoca emociones negativas. Entonces, el caso es particular en cada uno de los, pues, de los sujetos, diríamoslo así. Pero aparte de esa emocionalidad o de ese cálculo emocional, sentimental, que tiene que ver con lo familiar, también tiene que ver con mucho, tiene que ver con esto, pues con la cabeza, con la psique, el plano psíquico. Hay un cálculo que no es tan subjetivo, o mejor dicho, sí, es subjetivo porque varía de persona a persona, pero que no es un campo llevado a interpretaciones, que es un campo que es así y ya, y así es, que es el campo de lo económico. Una persona, por ejemplo, en Venezuela, que tenga apartamento propio, que tenga vehículo propio, que tenga un trabajo que le permita, porque bien trabaja en una, pongámoslo así, trabaja en alguna embajada en Venezuela, que son sitios que pagan en dólares o en euros o en moneda extranjera, pues, al cambio, que trabaja en alguna corporación internacional de las que aún quedan en Venezuela. Yo voy a poner un ejemplo, que es el caso del empleo más disputado de la gente que creo que busca el sector internacional estando en Venezuela, la Corporación Andina de Fomento, la CAF. Ese es de lo que yo recuerdo para economistas, sociólogos, politólogos, gente que trabaja con recursos humanos, administradores, internacionalistas. Ese es el empleo que buena parte de estas profesiones buscaban en Venezuela. Si tú tienes un empleo dentro de la CAF, que entiendo paga muy bien en general, o si trabajas en la empresa privada local que todavía tiene buenos sueldos, que entiendo, por ejemplo, Polar, podría estar por ahí, empresas Polar, no me están pagando porque no es un anuncio, estoy hablando de una situación puntual como un ejemplo. Es diferente de que tú le plantees el tema de la ida del país a esa persona a que se lo plantees a una persona que no consigue empleo o que vive del menudeo diario, que vive a salto de mata, como he dicho yo en otras ocasiones. Entonces, eso te varía muchísimo. Entonces, en función de eso, respondiendo a la pregunta de la doctora, ¿es caro o es barato? Mira, depende. Si en Venezuela tú tienes un techo propio y en Venezuela, digamos, tú tienes un trabajo que te permite pagar el coste de la gasolina, te permite pagar un seguro médico internacional, que es una cosa que se ha vuelto ya casi que una
una cosa de perogrullo, ¿no? En muchas familias de la clase media que todavía sobreviven en Venezuela, que bueno, tengo que pagar un seguro médico internacional por si me pasa algo, porque yo sé que si caigo en un hospital no tengo vida. Bueno, si tú tienes para cubrir esos costos, todavía Venezuela es un país rentable para esa persona, desde el punto de vista económico, no sentimental, estamos sacando las emociones, estamos quedándonos con lo objetivo, lo económico. ¿Qué pasa? Allí tú entonces entras a comparar, que yo creo que es lo que tú quieres saber. Por ejemplo, respecto de Colombia. Mira, por lo que yo he visto, o respecto de Perú, respecto de Ecuador, por lo que yo he visto, no estamos tan distintos en algunas áreas y en otras somos muy caros. Por ejemplo, en el tema de los alquileres, que no es un caso que yo domine con fruición, porque yo no estoy alquilado en donde yo vivo, ni ando buscando alquileres. No convivo con el tema del mercado de los alquileres. Pero por lo que he visto, por amigos, curiosidad de una cosa que uno se puede meter en páginas web y todo lo demás, podría lucir relativamente igual alquilar, por ejemplo, en algunas zonas de Colombia, no sé si en Bogotá, que son más o menos equivalentes a las zonas por las que podrías alquilar en Caracas, e incluso mejores, y tienes un mejor precio, pues. O sea, eso pasa. La alimentación, mira, en Venezuela se han encarecido los alimentos muchísimo, porque bueno, no es un secreto para nadie más que la mayoría de los productos o muchos de los productos son importados y que la industria local, además, teniendo que subsistir a punta de una gran cantidad de escollos en el camino, tiene que encarecer muchísimo el coste final de los productos. Entonces, ¿esto qué ha potenciado? Que mientras el producto nacional, además, es muy caro, en algunos casos, la gente privilegia el producto importado, que ya de por sí no es nada barato porque es importado, pues tú tienes que pagar la importación y todo lo demás. Hay cosas muy caras en Venezuela, realmente. Yo les voy a comentar una experiencia puntual mía reciente. Salir a comer afuera, en España. Mira, puede ser en Madrid. No estoy hablando ni siquiera en las Islas Canarias, donde por supuesto los costos se abaratan muchísimo. Salir a comer afuera en Madrid es mucho más barato en algunos casos que comer en sitios de Caracas. La semana pasada estuve en un sitio, me invitaron. Claro, comida marina siempre es costoso. O sea, el tema de camarones, ciertos pescados, el pescado es caro. El pescado siempre ha sido costoso, pero creo que además en los últimos tiempos el pescado está más caro en Venezuela que la carne de res y que la de cerdo incluso, que se ha convertido en una alternativa para mucha gente, por supuesto que el pollo. Y yo vi la cuenta al final y yo les voy a decir que era una cuenta sobre $100, 2 personas. Una cosa que me plantearon ahí, incluso una posibilidad de un tema comercial y tal, no sé qué, y me invitaron a comer. Yo no creo que en un buen restaurante de Madrid yo hubiese pagado ese precio de esa cuenta. O sea, yo veo eso un poco costoso. Te vas a otros sitios y pasa lo mismo. Claro, es saber buscar. Pero en general, Venezuela para el divertimento o para recrearse en la calle, no es que es un país excesivamente barato. Quizá no sea Miami, no sea los Estados Unidos, pero no es excesivamente barato para lo que en el caso nuestro estamos viviendo como país, que es prácticamente pues, un país que ha disminuido muchísimo su capacidad de competitividad frente al mundo en cuanto a lo que ofrece, incluso turísticamente, y que para el público local, bueno, es muy restringido los sectores que pueden acceder a ciertas cosas, ¿no? Dentro de esa oferta. No estoy diciendo que aquí todo el mundo se está muriendo de hambre y que está pelando por las calles sacando bolsas de basura. Eso es mentira. Pero sí hay una gran cantidad, la mayoría de la población no puede salir a comer a la calle toda la semana. Esa es la verdad. Entonces, claro, cerrando un poco esto, el tema cuando tú metes en la ecuación ocio, alquiler, porque las parejas jóvenes generalmente no pueden acceder a una vivienda propia de primera mano, sino que tienen que alquilar. Transporte, que en Venezuela eso sí todavía es relativamente económico. La luz eléctrica es regalada todavía en Venezuela y creo que hubo incrementos recientemente. La tarifa de teléfono celular es cara y es muy mala. El servicio de televisión por cable, que todavía queda en las famosas compañías que ustedes saben cuáles son, es caro y es malo. El servicio de internet, que ahora han entrado las compañías estas de fibra óptica, hay muchísimas ahora, es más o menos igual que lo que pagas afuera, pero afuera tienes velocidades mucho más altas. O sea, es mucho más alto. Cuando metes todo eso en la balanza, para mí hay cosas que resumen
esta ecuación que podría ser una lista larguísima, porque entonces yo no tengo niños, pero si yo tuviese un niño, una niña, tuviese que pagar colegio. No sé cómo está el tema de la educación privada en Venezuela, porque por supuesto que tendría a mi hijo en un colegio privado, yo no tendría a mi hijo en la educación pública, menos en estos tiempos. Creo que está en torno a un colegio de clase media, debe estar en torno a superior mensual a los 250, $300. Cuando te pones a meter todo eso en la ecuación, es muy variable dependiendo del caso, pero ¿es caro o barato respecto a otros países? En algunos aspectos es más caro, en otros está igual, en otros es más bajo. Para mí, ¿cuál es el beneficio de Venezuela por ahora en tema económico? Algunos servicios que todavía no los estamos pagando a como se cobran en el resto del mundo. La luz eléctrica es el principal. La luz eléctrica es el principal. La gasolina sigue siendo económica en Venezuela. Y no estoy hablando de la gasolina que todavía existe, o creo que cada vez existe menos. Me decían esta semana en la Avenida Victoria que ya eliminaron todas las bombas subsidiadas, que ahora son todas en dólares, pues, lo que llaman internacionales. La gasolina sigue siendo a 0,50 el litro, sigue siendo económica. En ninguna parte del mundo vas a conseguir quizá un combustible tan económico como el venezolano. Claro, no es que es el doble. Hay países donde quizá es 0,70, 0,80. En Estados Unidos está sobre el dólar, por supuesto. No sé, tengo tiempo que no vigilo el precio del combustible en los Estados Unidos, pero sé que es muy superior al dólar. Entonces, el litro. Recuerden que la medida es el galón, ¿no? Cuando tú echas gasolina. Entonces, estamos hablando de que es lo que llaman propiamente los gringos trade-off. Es decir, hay ganar y hay un intercambio de cosas. Pero yo creo que en algunos ámbitos Venezuela es muy cara. Para la población en general es muy cara. Para lo que ofrece. Lo que pasa es que, bueno, aquí median, vuelve el perro arrepentido, otras razones, las razones emocionales, familiares, tal, no sé qué, que eso cuando tú lo metes en la balanza con lo puramente objetivo, que es lo caro que puede ser vivir en Venezuela, la gente lo sopesa. Quienes lo pueden sopesar, pues, y quienes pueden darse el tupé de tomar la decisión.